Hola, buenas tardes, bienvenidos a las clases magnas de UTEL. Es un gusto estar con ustedes en esta tarde y bueno, buscando trabajar con ustedes y ofrecerles espacios de crecimiento personal. Y hoy vamos a ver el bienestar cerrando círculos como un tema importante para todos y que vivimos día a día. Soy Patricia Tirión Rosas, maestra de UTEL. Voy a hablar un poquito de mí. Soy psicóloga de formación, tengo una maestría en tanatología y una maestría en gestión de tecnologías de la información. Mi experiencia ha sido como docente de hace más de 36 años, en consultoría, igual como 20 años, instructora, capacitadora y obviamente como terapeuta, en donde buscamos el bienestar de las personas. Y voy a comenzar con eso. El bienestar tiene que ver con estar bien. Estar bien significa no solamente en la cuestión física, en mantener mi cuerpo, comer sanamente, sino también cómo me alimento de emociones positivas, cómo me acerco a personas que están junto a mí, apoyándome, aceptándome tal cual como soy y en un proceso de desarrollo personal. Vamos a iniciar con algo que a mí siempre me gusta, que son una frase de Carlos Fuentes. ¿Por qué utilizar una frase? Porque muchas veces vamos a ver que en este proceso que tiene que ver con cerrar círculos, utilizamos muchos recursos, como la música, la literatura, las películas, videos, probablemente experiencias personales que nos van a hacer crecer y desarrollarnos. Y hay algunas cosas que Carlos Fuentes nos dice. Hay cosas que sentimos y eso es algo que queremos rescatar. Ténganlo presente en el transcurso de esta plática. En la otra dice otras que vemos y la que nos late. Entonces, fíjense bien, hay cosas que sentimos en la piel, otras que vemos con los ojos, otras que no más nos laten en el corazón. Muy poético, Carlos Fuentes, pero que tiene mucho sentido con lo que somos y con lo que trabajamos. Regularmente las emociones no solamente sentimos palpitaciones en el corazón, las emociones las sentimos en todo nuestro cuerpo y que no solamente es sentir, sino también procesamos esas sensaciones y por eso tenemos recuerdos a partir de sensaciones que nos manejamos. Y lo que vemos nos remite a nuestras percepciones, a nuestros sentidos, a todo lo que está abierto en ese canal para procesar información. Y la otra, la que nos late. Bueno, en esta parte que nos late, pues casi siempre lo manejamos en el corazón. Todos los que somos tanatólogos o los que de alguna manera estamos en el ámbito de la salud, lo sabemos perfectamente que el corazón tiene una frecuencia que nos hace vivir y es la que nos hace tener esa pasión por la vida o por lo que hacemos y en lo que trabajamos. Entonces, quiero que no pierdan de vista esta parte, el sentimiento que está relacionado a las emociones, a ver, observar, sentir, percibir y la parte de los latidos, esa parte del latido que nos hace estar presentes en muchos sentidos. Y bueno, pues nuestro objetivo es reconocer pérdidas. Y dicen las personas, bueno, ¿y qué tiene que ver el bienestar con cerrar círculos en reconocer pérdidas? Las personas siempre tenemos algo que perder. Y dices, ¡ay! ¿Siempre tenemos algo que perder? Sí. En nuestro desarrollo evolutivo dejamos cosas para avanzar, ¿no? Es como lanzarnos de una parte del lago a otra parte del lago. Entonces tengo que soltar amarras de un muelle para llegar al otro. Y entonces una pregunta que las personas se hacen regularmente es, ¿cómo cierro círculos? ¡Ay! ¿Qué es lo que hago? ¿Hay fórmulas mágicas? ¿Verdaderamente si no cierro círculos no avanzo con mi vida? ¿Qué tipo de avance es lo que tendríamos que tener? Las personas podemos avanzar en la vida
sin cerrar círculos. Más sin embargo, esa parte que no lo hacemos completamente para estar como en un escaño más, ¿qué es lo que pasa? Nos va haciendo lastre, nos va haciendo cargas y entonces lo vamos haciendo muy lento, muy pesada la vida. Entonces tendremos que reconocer qué círculos necesito cerrar para poder avanzar de manera en un bienestar, de forma feliz y plena. Y entonces, bueno, vamos a comenzar en esa parte de las pérdidas con las concepciones de duelo. Regularmente el duelo lo tenemos como en esa vista, cuando hemos visto películas, ¿no? Donde dos caballeros se baten en duelo, ¿no? Van a luchar. Pensemos que esas dos personas que están ahí en ese duelo soy yo misma, ¿sí? O sea, con lo que yo quiero ser, con lo que tengo. Y entonces en esa parte analógica lo vamos a hacer. Y en los duelos siempre hay pérdidas. Hay un perdedor y un ganador. O pierdo algo. Siempre hay una pérdida. Por eso tiene que ver cómo cierro círculos a través de esas pérdidas. Y esas pérdidas también nos hablan de ausencias. ¿Cuál es la ausencia? ¿Qué ausencia tengo? ¿Solamente son cuestiones materiales? ¿Son cuestiones de personas, de mascotas, de objetos? O sea, ¿qué tipo de ausencia manejamos? Y obviamente, pues, al no tener lo que yo quiero, causa dolor. ¿Han visto las telenovelas en donde una de las protagonistas, que regularmente son las mujeres, o bueno, también hay hombres, en donde si yo no tengo el amor de esa persona, quiere decir que tampoco el otro va a ser feliz. Y entonces, como a mí me causa dolor, también tengo que causar un dolor. Y entonces, en ese sentido, tendríamos que analizar lo que los contadores nos han hecho en este cuadro de un balance, ¿no? En donde yo tengo, pues, unas columnas y manejo ganancias y pérdidas. Y obviamente aquí tengo un resultado. Y entonces, ¿qué gano yo cerrando círculos? Y entonces, ¿qué ganaría? Probablemente ser más libre, más pleno, más feliz, sin complicaciones, en donde yo puedo encontrar lo que perdí en otro espacio, en otro momento. Y pueden ser trabajos, pueden ser una materia que probablemente no la superé, probablemente quiera decir una relación de pareja en donde no fue lo más adecuado. Pero yo hice un balance y entonces tengo ganancias. ¿Por qué? Porque yo aprendí en este momento. Y entonces tengo pérdidas. Y las pérdidas siempre es, si ven, tiene que ver con esa parte de la ausencia. Y entonces tengo una ausencia. ¿Por qué? Porque no obtuve lo que yo quería. Más sin embargo, también aprendí. Aprendí a que no puedo obtener todo lo que yo quiero. Y entonces mi resultado tiene que ver que yo debo de salir fortalecido. Y en esa parte de fortalezas, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, pues conozco talentos, reconozco mis emociones ante ciertas circunstancias, probablemente yo puedo identificar caminos diferentes. ¿Qué? Es una oportunidad. La oportunidad es esa opción positiva que nos da la vida misma en nuestro desarrollo para buscar nuevas alternativas. Y bueno, pues los que ya han tomado algunas clases de creatividad, pues tendrán muchas estrategias para encontrar opciones. Y opciones siempre tendremos en la vida. ¿Cuáles son? Pues que estemos vivos. ¿En dónde? En un duelo no tengo oportunidad, sí me muero. Pero si no soy el que muere, pero soy la persona que perdí algo, también puedo ganar, ¿sí? Regularmente las personas se preguntan, bueno, ¿y cuál es la ganancia que puedo tener cuando perdí por una muerte a un ser querido? Probablemente tendrías que preguntarte qué te dejó y que puedas tener un recuerdo de esa persona positiva, agradable, y que cuando nombres su nombre o el alias que le tenía, sientas una emoción en ese latido de corazón. Y si ven, ay, si ustedes estuvieran como late mi corazón, ¿qué tiene que ver con eso?
porque hago remembranza de todos aquellos seres queridos que estuvieron. Pero que en su momento tuve dolor, porque no aceptaba esa pérdida, esa lejanía que por una o por otra razón se da. Y entonces tendremos que hablar de cuáles son los tipos de pérdidas. Dices, bueno, pues si tengo pérdidas y hay duelos y hay dolor, ¿qué es lo que me hace? Y entonces solamente les pido que no clasifiquen, no tipifiquen y no generalicen, porque no todas las personas procesamos igual emociones, pensamientos, nuestras percepciones, nuestros contextos son diferentes a otros. No somos el otro, por eso el otro es el que está allá, no soy yo. Y entonces no tendríamos que hacerlo. ¿Por qué? Porque unas personas a lo mejor dentro de la misma familia, ante la pérdida de un ser querido, no procesan igual ni las respuestas van a ser iguales. Solamente tengan en cuenta eso. Y entonces, bueno, ¿cuáles son los tipos de pérdidas? Tenemos unas que son las relacionales en ese sentido. Y bueno, pues la palabra tiene mucho que ver con interacciones de relación. Muchas veces las personas dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver si una persona que trabajaba conmigo, estaba junto a mí, no me caía bien, yo no le agradaba, nada más nos saludábamos, y entonces se va la persona? Y entonces de repente yo volteé al día siguiente y dices, ya no está. Y pareciera que no es una persona tan significativa para mí, pero ocupaba un lugar en esa compañía de todos los días, de 8 horas, de 12 horas, depende, ¿sí? Pero que le extraño. Y tiene que ver con eso. ¿Cuáles son las otras relaciones? Parentales, con hermanos, con amigos, con mis compañeros de clase. Y dices, oye, pero ¿qué pasa si yo soy un alumno virtual? También la otra persona hace presencia. Al momento que el maestro envía un correo y los invita, y una persona puede ser que esté regresando ese correo con cosas positivas, o en nuestro espacio del profesor, por ejemplo en UTEL que tenemos, en donde una persona pregunta por algo y hay un alumno que entró y da respuesta. Ahí hay una permanencia porque hay relaciones. Pareciera que son invisibles, pero están, permanecen y existen. Yo no sé si algunos de ustedes, bueno, pues ustedes puede haber muchas personas jóvenes, algunos ya no tan jóvenes que somos, y que nos volvemos a reencontrar con nuestros amigos de la primaria, de la secundaria. ¿Y qué sucede? A lo mejor cambiamos físicamente, pero tenemos personas que tuvimos una relación, dices, pero ¿qué tan significativa puede ser una relación en el kinder, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria? Muy significativas, porque hay personas que dejan huella en nosotros, por ese acercamiento que tiene, la forma que interactúa con nosotros. Hay palabras muy interesantes que se nos quedan en esa emoción, en nuestras percepciones. Recuerdan, bueno, Carlos Fuentes decía en el ver, pero a lo mejor lo escuché y lo sentí. Y entonces esos pequeños detalles hacen esas cuestiones de interacciones. Y entonces hay otra pérdida que tiene que ver con capacidades. Y las personas dicen, bueno, ¿qué capacidades puedo perder? Si a mí no me ha pasado nada. ¿No has tenido alguna intervención quirúrgica? ¿De ojos? ¿Bucales? ¿De alguna parte de tus órganos por un accidente o por algo que tiene que ver con tu salud? ¿O te has puesto a pensar de personas que desde que nacen ya tienen una pérdida auditiva, visual, intelectual? ¿Qué es lo que pasa? Pareciera que solamente vemos a una persona que tiene la pérdida que a través de un accidente. O como vemos a una persona ahí con un bastón que dicen a lo mejor es un viejito, porque ya perdió una determinada capacidad de movilidad. Pero son diferentes pérdidas y las personas son personas. Hay que tenerlo en cuenta y dice, oye, pero ¿qué pasa con una persona que es ciega o que es sorda o que tiene una discapacidad visual? Pues ya se acostumbró, ¿no? ¿De veras? Cuando estamos en un mundo donde tipificamos y generalizamos, no comprendemos ese tipo de pérdidas para muchos de ellos y dejamos de ser sensibles ante lo que está pasando.
tenemos otra que tiene que ver con la parte evolutiva. ¿Qué edad tienes? ¿Qué te está ocurriendo en esta etapa de tu vida? Y si nosotros vemos muchos talleres, muchas conferencias, muchos programas en televisión culturales en donde hablamos de esta parte de pérdidas y de duelos. ¿Y qué es lo que nos dicen? Siempre estamos haciendo pérdidas desde que nacemos. Desde que nacemos porque dejamos una matriz, dejamos una placenta. Pero ¿qué pasa? Hay un destete, se nos cae el cabello o nos crece cabello, se nos caen los dientes, ¿no? O sea, dejamos de hacer como locomoción motriz en el piso y empezamos a erguirnos, a avanzar, a trabajar, a hacer cosas. Y lo estamos haciendo. ¿Ya vieron por qué les llamamos a la etapa adolescente de adolecer algo? Porque está perdiendo cosas, y no nada más está perdiendo cosas físicas, deja una cosa porque hay una madurez, pero está dejando también una etapa en donde está muy cobijado, muy cuidado. Y ahora lo estamos dejando que él tome más decisiones, porque desde pequeño lo hacemos, pero ya en la adolescencia hacemos que tome más decisiones de su vida. Entonces, en cada etapa lo hacemos. Y entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? No es igual trabajar una pérdida en una etapa de niñez, en la adolescencia, en una etapa madura o en una etapa de vejez, de senectud. Entonces, cada una de ellas tiene ciertas circunstancias que tenemos que comprender. ¿Te has puesto a pensar por qué tu papá tiene ciertas actitudes? ¿Qué le duele? ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que le duele a él? ¿Le duele que tú crezcas o le duele que las personas jóvenes o niños con las guerras, con estas matanzas, verdaderamente, qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que te dicen? Es que los que nos debemos de ir ya somos nosotros grandes porque ya vivimos. Y él tiene un dolor de una pérdida, pero tiene que cerrar un ciclo de su vida en donde él tiene que aprender a ser viejo. Y viejo no en esa parte despectiva, sino en una etapa donde crecemos y también tenemos tareas que desarrollar. Tenemos otra que tiene que ver con las materiales, que estamos muy inmersos ahora. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en las noticias de una persona que se enfrenta a un ladrón porque le querían robar su carro? Y entonces en esa parte de lucha hay unos que la salvan, otros no. ¿Pero por qué? Y entonces la pregunta es, ¿por qué no cuidó su vida y dejó el carro? Porque probablemente le dio lo que tiene que ver con todas estas pérdidas que se llama significancia. Yo le doy un significado a las cosas, a las personas, a los actos. Y por eso tenemos que tenerlo presente. ¿Cuántas veces en esa parte material? Véanlo, ahí están, es un campamento de personas que están ahí por alguna circunstancia, a lo mejor por huracanes, por terremotos, ¿no? Por cuestiones naturales, están ahí. Y entonces, ¿cómo podemos verlo? ¿Te has puesto a pensar cuando toman otra vez los relatos de esas personas que por alguna causa natural no están en lo que es su hogar? ¿Con qué sienten? ¿Qué viven? ¿No? O sea, cuando todo el mundo como que somos territoriales para hacerlo. O sea, ¿cuál es el dolor? ¿Qué es lo que les duele en esa parte de la ausencia? ¿Solamente la cuestión material o eso que nos cobija y que nos hace que estemos nosotros? Entonces, tiene que ver con todo esto. En algún momento, tú has dejado un trabajo o te han pedido tu renuncia. ¿Lo has hecho? ¿Qué edad tienes? Si eres un joven, probablemente encuentres muchas oportunidades de trabajo. Pero ¿qué pasa cuando una persona tiene más de 45, 46 o 50 años? Y estuvo en una empresa más de 30 años. ¿Qué es lo que pasa con esas personas? Entonces hay pérdidas también en ese sentido. ¿Cómo te sientes tú que vas a graduarte próximamente de UTEL después de que pasaste 3 años o 4 años o 3 años y medio?
¿Cuáles son los sentimientos que están a flor de piel de dejar un espacio donde ya no vas a entrar a lo mejor cada día, todos los días, cada tercer día, cada fin de semana? ¿Qué es lo que está pasando por tu mente? ¿Qué es lo que sientes en tu corazón? ¿Cómo reacciona tu cuerpo? Y en esa parte de significancia hay cosas interesantes, porque damos significancia emocional y la emoción se refleja en mis pensamientos, en mis emociones y en mi cuerpo. Y entonces tiene que ver con eso. Por eso, cuando tenemos pérdidas, ¿te has visto que no comes mucho? ¿O duermes mucho? ¿O duermes poco? ¿O comes mucho? ¿O haces cosas exageradas? O sea, ¿te vas a los extremos? ¿Sí? O sea, no usas un balance, sino te vas a los extremos. ¿Te has puesto a pensar qué haces tú cuando has tenido una pérdida? ¿Te evades? Es decir, me pongo como un ostra en mi casa, no quiero salir, no quiero interactuar, no quiero que me pasen llamadas. ¿O tienes escapes donde quieres estar con muchas personas, no quieres estar solo? ¿Te pones a leer mucho? ¿Te pones a escuchar música? ¿Cuál es la conducta que tú trabajas en esa significancia que tú das? Y entonces, algo que yo te sugiero y que empezamos aquí a hacerlo, porque lo que les quiero decir es, no van a tener la receta de cocina, porque la receta de cocina es interesante. Tú tienes los ingredientes y tienes el procedimiento, pero aún si lo quieres hacer y haz la prueba, es pon la misma receta, con los mismos ingredientes, con los mismos grabajes, el mismo procedimiento, y cada persona le va a dar su toque personal. Entonces, ten presente, solamente estamos tomando algunas características. Al final habrá unas recomendaciones que vamos a estar haciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo esto está aquí. Y dices, ya comprendo, porque entonces cuando yo pierdo algo, tengo dolor. Y el dolor puede ser físico, lo sentimos, ¿sí? Un piquete, siento dolor. Pero hay dolores que se centran en mi parte emocional. Y si yo no lo curo, se puede enclavar una emoción negativa. Entonces tenemos que buscar siempre cómo hacer una mejora en cada uno de estos. Si ven, en la parte de las relaciones se cruza con mi parte evolutiva. Se relaciona también. ¿Por qué? Porque las personas cambiamos a partir del tiempo. Creamos nuevas redes, interactuamos con nuevas personas. A lo mejor en este camino vamos dejando personas. ¿Por qué? Porque ya no coincidimos, ya nuestro camino no es igual. Pero eso no quiere decir que las deje de querer o las deje de amar. Simplemente no puede estar en mi proyecto de vida. ¿Qué es lo que pasa? En esta parte de relaciones también tengo pérdidas. Imagínate que tú ya no trabajas en el mismo lugar y eso no te da el mismo ingreso económico. Entonces también tienes pérdidas de un poder adquisitivo, pero a lo mejor de un lugar de trabajo que te gustaba, que te agradaba, o en algunos casos ya algunos buscamos la cercanía. Dices, no, pues yo busco mi plenitud, busco mi bienestar, ¿no? O sea, yo no quiero estar estresada, entonces busco cosas que se adecúen a mi nuevo estilo de vida y buscar que lo hagamos para bien de todos, ¿ok? Pero también podemos estar en esta etapa evolutiva teniendo una capacidad diferente. Y las capacidades diferentes no solamente es si uso un bastón o si uso una silla de ruedas, sino simplemente mis condiciones ya no son iguales. Pregúntate tú, ¿cuántos años tienes? ¿Qué hacías cuando eras muy joven? ¿Y qué pasa ahora? ¿Sí? A mí me gustaba ver una serie en donde había un joven, ¿no? Que tenía, era atleta, pero no era un atleta de alto rendimiento como otros. ¿Y qué pasaba? Tenía una agilidad. Claro, la edad
Con un entrenamiento era diferente ya cuando somos más grandes, pero podemos hacerlo. Si hay un entrenamiento y una disciplina que nos lleve a eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podemos tener una pérdida de una capacidad. A lo mejor auditiva, a lo mejor visual, a lo mejor motriz, ya no tenemos la misma reacción ante ciertas cosas. Y lo tenemos que aceptar en ese sentido. Entonces también puedo tener pérdidas ahí. Y dices, oye, ¿qué pasa si yo tengo una pérdida de capacidad y puede ser que también tengo una pérdida material? Claro, porque entonces ya quiere decir que ya no tengo mi silla, ¿no? Ubicada en el comedor, sino a lo mejor ya tengo que usar una silla de ruedas. Y esa va a ser mi nueva silla para trabajar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto se puede complicar si yo no clarifico cuál es mi pérdida. ¿Qué es el valor al que le estoy dando? ¿Es a la persona? ¿Es a un objeto? ¿Es a un contexto, a una circunstancia de mi vida? ¿O qué es? ¿A una imagen que la gente tenga de mí? ¿A qué es lo que yo tengo que trabajar? Y hay algo muy interesante que les quiero compartir en estas áreas de desarrollo porque es lo que les va a ayudar a priorizar. No todas las personas tenemos las mismas prioridades. Cambia totalmente uno por la edad, por mi objetivo de vida, por mi proyecto de vida y qué quiero de hacer de mí. Y entonces, en estas áreas de desarrollo, si ustedes lo visualizan, que está en la parte gráfica para las personas que son muy visuales, las personas que les gusta leer, bueno, pues ahí están todas las categorías que tenemos. Esa es una rueda de la vida que utilizan los coaches de vida, en donde dicen, bueno, o sea, tú tienes muchos elementos, somos uno, pero al final de cuentas somos de muchas partes. Somos la parte emocional, somos la parte de ética o axiológica o de valores, la parte espiritual. Somos también físicos, somos también en interacciones de lo que hacemos. A lo mejor hablamos de trabajo, pero puede ser también como mi desarrollo profesional. Y que ahí está la escuela. Y por eso, en muchas circunstancias dicen, bueno, para que tú te mantengas joven, sigue entrando, capacitándote, haciéndolo. Y tenemos muchos alumnos aquí de más de 50 años como una servidora, en donde buscamos siempre estar como a la vanguardia, ocupándonos y haciendo realidad nuestros proyectos. Entonces, cuando yo tengo claridad de qué somos y cómo estamos conformados, que no solamente somos físicos, de come, duerme, báñate, haz unas necesidades básicas, no lo somos. Somos también de afecto, somos también de relaciones, de cercanía y estar con el otro en esa permanencia. Y entonces, cuando yo tengo este círculo, yo voy a buscar cuáles son mis prioridades, cuál es mi prioridad en la vida, qué es lo que tengo. Y que es la pregunta que hace muchos años la gente, ¿y cuál es tu misión de vida? Y que tiene que ver con mi proyecto personal y de trascendencia. Entonces, tendría que buscar cuáles son mis redes de apoyo. Mi familia, mis amigos, mi mascota, mis compañeros de trabajo. ¿Me gusta eso? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo hago mi red de apoyo? Busco a mis amigos de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria, de la universidad. Hago reuniones con mis compañeros de trabajo porque son con los que estamos, ¿no? Dicen que es después de la escuela, que es nuestro segundo hogar, pues el trabajo también se vuelve un segundo, un tercer lugar, ¿no? En ese ámbito que estamos trabajando porque interactuamos. ¿Cuáles son mis interacciones? ¿Cómo hago mis interacciones? ¿Qué calidad tienen mis interacciones? Porque yo puedo interactuar, pero mi interacción no puede ser positiva. Probablemente tengo interacciones negativas. No soy positiva, siempre veo el lado negativo, siempre estoy señalando, siempre veo en ese sentido cuestiones que no son valiosas. Y entonces, ¿cuál es mi desarrollo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a hacer mi plan como de vida y carrera? Y entonces, ¿qué hacemos? Hacemos regularmente, usamos un clip. ¿Qué es eso? Como ahorita lo voy a ver, en un momentito lo arreglo. O dices, sí, ya lo arreglé, y busco entonces como una parte de hacer como dices, ya lo amarré, pues con una cinta.
Una cinta desde las transparentes, unas que no duelan, otras más fuertes como las metálicas que conocemos, ¿no? O las cafecitas, ¿no? Para hacerlo. O hago amarres, ¿no? Y esto no tiene que ver nada con lo que ustedes ven ahí en la calle de los amarres, ¿no? ¿Cuáles son los amarres que hago? ¿Cómo hago ese amarre? ¿Hago verdaderamente un nudo marinero para que tenga resistencia o solamente ahí nada más para que le dure la llegada, como si fuera de mercado? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son? ¿De dónde me amarro? ¿De dónde me pego? ¿De dónde me uno? ¿Ya lo vieron? O sea, y es un invento, el clip de hace muchos años, pero ¿hacia dónde me ligo? O sea, ¿cómo lo hago? Y entonces, ¿a quién me debo de pegar? A mis redes de apoyo, a mis fortalezas, y tiene que ver con eso. González Arratia, ya en el 2011, hablaba de elementos de resiliencia. Un elemento importante para trabajar pérdidas tiene que ver cómo soy resiliente ante la vida. Y entonces, primero me tengo que decir, yo tengo, ¿qué es mi apoyo? ¿De dónde me sostengo? ¿No? ¿Cuál es como esos en el circo, ¿no? Los que andan allá en las alturas, ¿cuál es su red que le da apoyo? ¿Quién te sostiene? ¿Quién está ahí cuando te va mal? Y la otra es, yo soy y estoy, que tiene que ver con desarrollo de mis fortalezas. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus competencias? ¿Qué es lo que te hace distintivo como ser humano? Y yo puedo, que es mi habilidad interpersonal para pedir ayuda, para hacer relaciones positivas en ese sentido. Y ahí está la parte de mi caja de herramientas. Y mi parte de herramientas, de yo soy, es mi valía. Y mi valía no tiene que ver con la parte económica o cuál es mi imagen que vendo hacia afuera, sino mi valía tiene que ver cuáles son mis fortalezas, cuál es mi punto de apoyo fuerte, cuáles son mis habilidades que tengo, cuáles son mis talentos o cuáles son mis sentimientos y emociones ante las circunstancias de la vida, ¿no? O sea, de echarle para adelante. ¿Cuál es mi escala de valor? ¿Qué es lo que veo? O sea, ¿valoro la vida? Y si valoro la vida, ¿por qué no me cuido? ¿Por qué no me protejo? ¿Y por qué no sigo adelante? En la parte de vislumbrar, ¿qué tengo que vislumbrar para poder hacer ese camino? Un contexto. ¿En qué momento fue de mi vida? ¿Por qué se dio? ¿Cuál es el tiempo en esa temporalidad que se da? ¿Sí? ¿Cuál es la ganancia que recibo? Bueno, sí, ya me despidieron del trabajo y me dieron una compensación económica, probablemente, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que yo reconozco de mí que yo tengo? ¿Sí? ¿Cuál es la parte que yo estoy manejando? Y nada más piensa, toda pérdida en algunas circunstancias personales, emocionales, orgánica o material, no es por ti. No te culpes, no te añadas cosas que no funcionan. Eso es importante. Y te voy a dar algo que te pueda ayudar, si tú quieres hacerlo solo. ¿Cómo inicio este proceso para elaborar pérdidas? En este esquema que está aquí, que yo les presento, está mucho hacia una parte que tiene que ver con personas, con la pérdida de una persona. Puede ser una pareja, puede ser en un divorcio, puede ser en un fallecimiento, probablemente. Pero tú lo puedes cambiar. Las preguntas son las básicas. Esto me gustó de lo que vivimos. ¿Qué te gustó? Rescata eso positivo. Esto no me gustó de lo que vivimos. ¿Qué no fue agradable? La tercera es, esto quiero que me perdones, porque yo también fui parte de esta circunstancia. La 4, esto te perdono. O sea, yo también, yo tengo cosas, pero yo también te tengo que perdonar. Te permití, probablemente, para hacer algo. Esto te agradezco. Hay algo interesante en esta parte cuando hacemos cierres. Agradecer, darte las gracias. Y hay personas que pueden retirarte de tu trabajo de una manera respetuosa, de una manera donde la dignidad humana está presente. Eso es
hermoso. Por eso la función de las personas de recursos humanos es hermosa y hay talentos específicos para ese puesto. Y la otra es, esto me hubiera gustado vivir contigo. Nos quedó tiempo, no nos dimos chance, no nos los permitimos. Yo los invito a que lean Las hojas de ruta de Jorge Bucay. Es una persona muy reconocida, lo retomo porque de alguna manera ha tenido experiencia terapéutica y lo ha manejado en algunas cosas. Solamente voy a tomar algunas cosas. Me concedo a mí mismo el permiso de estar y dar y de ser quien soy. Eso es importante porque es valioso. En toda la parte de inteligencia emocional, lo primero que tenemos que trabajar es mi autoestima. Quién soy y cómo me quiero y me respeto. Me concedo a mí mismo el permiso de sentir lo que siento. No puedes negarte el dolor, la ausencia, la congoja de lo que tienes. No puedes hacerlo. O sea, tienes que sentirlo. No existe ningún medicamento, ni genérico, ni de farmacia, para que te quite el dolor. Te puede quitar el dolor, te van a anestesiar para hacer una intervención, pero no puedes anestesiarte toda la vida. La otra es, me concedo a mí mismo el permiso de pensar lo que pienso y también el derecho de decirlo. No te lo calles, expresa tus emociones, di, me siento mal, estoy viviendo esta circunstancia. La otra persona va a ser empático contigo y va a estar ahí. Me concedo a mí mismo el permiso de correr los riesgos que yo decido correr, ¿sí? Avanzar, subir un escalón, cambiarme de posición, duele, porque tengo que dejar cosas, pero sé que hay algo nuevo allá. Me concedo a mí mismo el permiso de buscar lo que yo creo que necesito del mundo. Y esa parte de buscar tiene que ser con lo que yo les voy a trabajar, que son estas opciones de ayuda. Si tú no puedes solo, no te hagas el valiente. No te hagas de que tú todo lo sabes y todo lo puedes. ¿Qué necesitas? Necesitas un coach de vida, un asesor, alguien que te ayude a desenmarañar ese estambre que tenías ahí porque tu amarre no te funcionó. O busca un terapeuta, porque probablemente no te des cuenta que llegues con él para una cosa y hay muchas cuestiones de vacíos por esas pérdidas. Tú dices que tú puedes porque hay personas que tienen una caja de herramientas impresionante. Ve a talleres que te ayuden, que te den herramientas, que te hagan reflexionar, que te hagan pensar. Pero no vayas a los talleres como si fueras a una estación donde hay aire para poner aire. Porque si caminas y luego otra vez tengo que ir, entonces quiere decir que no has resuelto, porque no lo has afrontado, ni lo has enfrentado. Y la otra, bueno, pues los que somos tanatólogos, que trabajamos mucho la parte de pérdidas, porque ahí está, no es solamente la muerte hay física, pero también hay muertes simbólicas, y las muertes simbólicas tienen que ver con estos cierres de ciclo que tenemos que estar haciendo para hacerlo. ¿Cuáles son las obligaciones personales para avanzar? Uno, mi responsabilidad, mi sentido de vida, mi desarrollo personal y algo que tenía que ver con nuestra plática, que tiene que ver con el bienestar. Y el bienestar lo quiero manejar en dos sentidos: el estar y el bien. Y si yo lo cambio, es un estar bien. Y un estar bien significa plenitud, claridad y felicidad con lo que tengo en este momento, lo que puedo obtener y trabajarlo. Nadie tiene certeza del futuro, pero sí lo hacemos. Yo les sugiero algunas lecturas, por ahí les van a colocar algunos elementos que tienen que ver con unas canciones que yo lo hice, porque nada es por casualidad. Y me encontré un día en esos espacios que dices, tengo tiempo, ¿no? O sea, dices, porque estamos enfocados y las cosas van llegando. Hay una canción que dice, para sacarte de mi vida, que canta Alejandro Fernández y los Tigres del Norte. Y hay una estrofa interesante que dice, voy a convencer a la tristeza, me ayude a reinventarme
y no morir. Esas son las oportunidades que hablamos cuando cerramos ciclos. Esas son las oportunidades cuando dejamos ir y soltar y perdonar. Ese es el proyecto y es nuestra responsabilidad como personas para ser mejores seres humanos, más plenos, más felices, donde podamos dar de manera honesta, congruente, elocuente, y que cuando nos saludemos verdaderamente sea porque me encuentro con el otro, porque sé que el otro está ahí, porque sé que va a estar conmigo en algún momento. Y muchas veces no sabemos, pensamos que tenemos nuestra red de ayuda y decimos que metemos las manos al fuego por ellas. Y en ocasiones no sabemos que hay otras personas que están en nuestro círculo, que no las vemos y que están ahí para trabajarlo. Hay otra estrofa de otra canción que se llama El Duelo, que está la ley y Eli Guerra, y dice: sin dolor no te haces feliz. Y vuelve a ser: sin dolor no te haces feliz. Sin amor no sufras más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo no me amo a mí mismo, si yo no amo y respeto la vida, si yo no amo y respeto al otro en esas decisiones, ¿no? Las personas fallecen porque es parte de una ley de vida. ¿Cuándo? No lo sabemos. Algunas personas lo adelantan por algunas circunstancias, pero es no evadas, o sea, no estés como al filo de la navaja como queriendo hacer. No sufras más, ¿sí? En esa parte de la tristeza, vívela, recógete, aíslate, busca qué hacer, ¿no? Algunas lo hacen, ¿no? En México, ¿no? Vemos en las películas mexicanas en la cantina, ¿no? Con los tequilas y el mariachi. A lo mejor vívelo, grítalo, pero después de que te desahogues, como es olla de presión que baja un poco la tensión, reflexiona, piensa qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, necesitas ayuda, pídela. Ya lo decía Bucay, o sea, pídele al mundo lo que necesitas. Y hay muchos espacios donde te pueden ayudar. Hay muchas personas que están dispuestas a hacerlo. Entonces, hazlo. Pero recuerda, no importa tu taller, el coach, el terapeuta o el psicoterapeuta o el tanatólogo, si tú no tienes un compromiso contigo mismo para hacerlo. Entonces, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos integrales, porque no podemos estar desbalanceados. Ahí está una de las circunstancias por las que no cerramos ciclos. Nos han dado mucho la parte de ser la fortaleza. Somos fuertes y tenemos muchas fortalezas, pero tengo que vivir, sentir y proponer algunos elementos en ese sentido. Entonces, yo estoy en la mejor disposición para que pasemos al espacio de dudas y empezar a conversar y a compartir, ¿ok? Déjenme ver mi pérdida, ¿verdad? Entonces, para ubicar, ¿ok? Se aplica la procrastinación en esas situaciones en algunos casos. Cuando nosotros hacemos como declaramos cosas negativas, nos vamos a creer eso y entonces por lo tanto no me voy a dar permiso de crecer y de darme oportunidad de que hay otras opciones. Entonces, ¿cómo que me determino? Por eso podemos ver ahora en la parte muy coloquial lo que se llaman los decretos, pero la programación neurolingüística lo sabe, y antes de la programación neurolingüística los lingüistas sabían eso, que las palabras nos determinan. Por eso la parte de conversar y la comunicación es muy importante. Isaura, es un excelente tema que no solo me sirve de manera personal, sino también para aplicar en mi vida laboral. Excelente, Isaura. Fíjate bien, hay algo interesante que en la vida laboral regularmente pensamos que solamente es como porque me retiro de un trabajo por la circunstancia que sea, pero actualmente todas las organizaciones que verdaderamente están pensando en los seres humanos y en las personas, estamos en cambios, innovando, procurando, en capacitaciones, en desarrollo, en hacer mejor un trabajo. Esa es la parte importante. Qué bueno que te haya servido ahí. Saúl nos dice, me aplica para el caso de mi segundo divorcio.
sobre todo porque en el primero no sabía que me iba a enfrentar y en la segunda oportunidad que me di, por supuesto que pude darme cuenta que no debí separarme desde la primera ocasión. Bueno, o sea, el hecho ya está. Tienes una oportunidad, probablemente en esa relación con esa pareja que dejaste, probablemente tengas oportunidad de un reencuentro, de agradecer que haya estado en tu vida, porque probablemente hayan tenido hijos, o si no, te dejó algo. Y qué bueno que hayas aprendido. Eso tiene que ver con aprendizaje y con desarrollo personal. Vamos a ver otra. Blanca Rosa nos dice, ¿debe trabajarse esto desde que somos niños? Sí, regularmente, dependiendo de la edad de los niños, tenemos que enfrentarlos a que siempre va a haber algo que no va a obtener. Y entonces, ¿qué sucede? Lo vamos a enfrentar, que hay cosas que puedo tener y que puedo perder. Por eso, depende de la edad, en algunos casos cuando la mascota se muere, porque es lo más cercano a ellos, ¿no? O sea, como hacer esta parte ritual de las mascotas, ¿no? Explicar la parte de por qué las personas se van de este mundo, ¿no? Cuando, por ejemplo, alguien fallece, cuando el niño te pregunte, es algo importante. Recuerden el chiste de Pepito que le decía a su profesor que dijo el padre del P, ¿ok? Entonces, tenemos que usar el lenguaje adecuado dependiendo de la etapa en la que se encuentre el niño y también cómo él procesa información, porque hay niños muy adelantados, ¿ok? Vamos a ver, hay otra donde Jesús nos dice, maestra, muchas gracias por impartir este valioso tema, gracias a ustedes por estar. Tengo una pregunta, ¿qué tanto puede afectar el no cerrar ciclos de dentro en mi entorno laboral? Ok, en muchas veces a lo mejor yo no me retiro del trabajo, si quiero entenderlo, si no nos explicas más o no los precisas. Pero muchas veces en las organizaciones hay cambios. Las personas se mueven de puesto, de manera horizontal, de manera vertical, probablemente se van a otra sucursal, a otra matriz, y eso también a veces nos desubica, ¿no? Probablemente hay cambio de instalaciones, se cambian de un domicilio a otro, entonces tenemos que estar listos a que podemos hacer cosas diferentes, ¿no? O sea, como decir, no, yo quiero llevarme mi compu. No, pues esa compu ya no nos va a servir para los programas que vamos a utilizar. Algo que puede ser tan sencillo, pero que algunas personas tienen un aprecio por ese espacio o una silla, por ejemplo, ¿no? Miriam Sánchez nos dice, ¿cómo vive un niño de 4 años su duelo y cómo ayudarlo? Depende de que haya perdido Miriam, el niño. Por ejemplo, puede ser divorcio, probablemente lo que me ha pasado mucho, por ejemplo, que tenemos que vivir es, con mi consulta, trabajando muchos chavos, adolescentes, cuestionándose por qué el padre ausente de madres solteras. Entonces va a depender de qué es lo que ha perdido. Un niño puede hacerte un pancho porque perdió a lo mejor un superhéroe, su osito de peluche, su almohadita. Entonces, ¿qué quiere ver? Que tiene que ver con la valía y la significancia que le está dando el niño a esa pérdida. Entonces, yo te sugiero que te acerques con una persona que sea experta para que los oriente en ese sentido y ayude al niño. Bueno, pues esperemos que les haya servido, creo que sí. Me dio mucho gusto todos sus comentarios y bueno, pues aquí estamos y claro que sus comentarios de qué es lo que desean nos va a ayudar mucho para hacer temas interesantes para todos ustedes. Muchas gracias por estar conmigo en esta tarde.